La exposición a la manera de Italia, España y el gótico mediterráneo nos habla de cómo el mundo italiano, mucho antes del Renacimiento, fue un motor para la creación y la originalidad artística en la península ibérica y se centra básicamente en los intercambios artísticos que a través del Mediterráneo occidental se desarrollaron entre ambas penínsulas, con la llegada de obras y maestros italianos a la península ibérica, pero también y especialmente con las declinaciones, las traducciones originales que realizaron estos maestros hispanos de estos modelos italianos. Al final también hay un giro, porque los intercambios nunca son unidireccionales, sino también son viajes de ida y vuelta, y nos permiten ver también cómo algunos maestros italianos volvieron a sus tierras de origen cargados de un bagaje artístico hispánico. Las obras de la primera y la segunda sección de esta exposición, como este políptico de Joan Loert, el maestro de los privilegios, revelan claramente cómo la asimilación de las formas italianas del Trecento fue una asimilación híbrida, mestiza. Y en este retablo podemos ver cómo las escenas laterales, las escenas narrativas dedicadas a Santa Quiteria responden a ese clima de narratividad, de saturación cromática tan propio del mundo trecentista italiano, pero también en la imagen central podemos ver una santa de una estilización que recuerda la escultura gótica francesa. Por tanto, podemos ver una obra híbrida que es fruto del encuentro, del mestizaje entre el mundo italiano y el mundo francés, algo muy característico de este maestro que trabaja en el Reino de Mallorca. Por otra parte, este exquisito políptico Morgan, esta pintura de Ferrer Bassa, puede introducirnos a toda la complejidad de la cultura visual de este maestro catalán, y podemos ver en ese repertorio de imágenes esa saturación cromática, pero también, por ejemplo, la utilización de las arquitecturas como formas de casas de muñeca para crear unos espacios de tridimensionalidad, de profundidad. Además, este es un políptico de una estructura muy particular, con una iconografía realmente sorprendente, que da idea de la originalidad de este maestro catalán también. Por ejemplo, esa doble crucifixión con una primera donde Cristo está totalmente desnudo, una iconografía muy extraña en este momento y que responde muy probablemente a las inquietudes de una monja aristocrática o de origen aristocrático en Pedralbes, que de esta manera, con este tipo de imágenes, se sentía más involucrada emocionalmente en esta historia de la pasión de Cristo, de acuerdo con los principios de la espiritualidad de la época. Otra obra de los Bassa, el gran retablo de San Marcos y San Aniano, firmado por el hijo, por Arnau Bassa, nos permite contemplar la madurez de los Bassa a la hora de diseñar esa estructura nueva que es el retablo, esa máquina pictórica que va a tener un éxito enorme en la historia del arte español, ¿no? Y cuyos fundamentos se pueden encontrar en esta época de los Bassa. Este retablo en particular no solo es muy interesante por esta tipología, también por la originalidad de las diversas escenas que se representan en ella, especialmente el ciclo de San Aniano, que no tiene casi paralelos, sino también porque vemos cómo Arnau desarrolla un elemento que ya se encuentra en las pinturas del padre, como el políptico Morgan, pero que en su caso va más allá aún, que es esa sofisticación en el uso, en la práctica de esta pintura polimatérica. La exposición tiene un tercer argumento principal, y es el argumento de la pintura polimatérica, que en este periodo, durante el siglo XIV, se evoluciona hacia una original fórmula técnica que consiste en esa simbiosis entre el color y el oro, entre el pigmento y el metal. Y lo podemos ver de una manera absolutamente paradigmática en este retablo dedicado a San Julián y a Santa Lucía, que procede del convento de las canonesas del Santo Sepulcro de Zaragoza. Una pintura que se debe a los hermanos Serra, especialmente a Jaume y a Pere Serra, dos pintores barceloneses que trabajan para toda la Corona de Aragón y que hacen del dorado, y sobre todo del trabajo del dorado, compunzonados con una serie de instrumentos que permiten modelar
con diferentes formas, con diferentes motivos el oro, uno de los elementos principales de sus creaciones artísticas y especialmente de los retablos. Pero además, aquí podemos ver en la figura de Santa Lucía cómo, en este caso, incluso van más allá, porque caracterizan a la figura de la santa, no solo en la imagen central, sino sobre todo en las imágenes laterales de los episodios hagiográficos, no como una figura pintada, sino como una figura dorada. Podemos ver que la utilización del oro no es un recurso decorativo, ornamental, es un recurso estético. Es un recurso simbólico porque la figura de la santa es la que está dorada y las restas están pintadas, y es además un recurso óptico, porque si nos movemos vemos como el oro brilla y se oscurece, se enciende y se apaga a medida que nosotros nos desplazamos, es decir, tiene un carácter móvil, ¿no? Es decir, el retablo era una auténtica máquina óptica que con la luz dinámica del sol, con la luz titileante de las velas, creaba unos efectos de brillo y de oscurecimiento que lo hacían absolutamente dinámico. Y además con un resultado extraordinario también a nivel incluso etimológico, ¿no? Porque la figura de Santa Lucía, sola, dorada, responde maravillosamente a la etimología de su nombre. Lucía es lux en latín, es decir, la que lleva la luz, la que tiene la luz. Luego podemos ir a otros ejemplos que están en la exposición que nos permiten ver cómo estas técnicas del oro permiten llegar a resultados absolutamente sofisticados. Y es el caso de esta tabla dedicada a San Bartolomé y a San Bernardo. Especialmente la figura de San Bartolomé, la capa del santo, si nos fijamos bien, es una capa hecha con estofado esgrafiado. Otra de estas técnicas del oro que consiste en dorar, en pintar encima, y luego con un estilete ir rascando para sacar el oro subyacente, después granearlo, consiguiendo un resultado de un ilusionismo sorprendente. Una solución pictórica única, diferente a la que se va a imponer a partir del siglo XV, que va a ser la pintura al óleo sobre lienzo, es decir, solo pintura, solo pigmento. Aquí tenemos pigmento y metal, tenemos color y oro. Un aspecto absolutamente relevante de esta exposición son la cantidad de restauraciones que se han acometido para poder llevarla a cabo. Son varias decenas de obras que se han restaurado pensando en ella, y especialmente 12 que han sido llevadas a cabo en el Departamento de Restauración del Museo del Prado. Obras que proceden de muchos lugares diversos, de Palma, de Sot de Ferrer en Castellón, de Zaragoza, de Manresa, de Toledo, de Córdoba, y que dan idea del impacto que tienen las exposiciones del Museo del Prado a nivel de restauración y de mejora del patrimonio nacional a todos los niveles. Dicho esto, naturalmente hay restauraciones que han tenido una mayor o menor visibilidad en función a sus resultados, y sin duda las más espectaculares han sido estas dos tablas de San Simeón y San Mateo, que proceden de la Catedral de Toledo y que atribuimos a Gherardo Starnina, ese pintor florentino que llegó a Toledo, luego trabajó a Valencia y finalmente retornó a Florencia con ese background, con ese bagaje de la cultura hispana que había aprendido durante su estancia en la península. Estas dos pinturas, estos dos magníficos y extraordinarios apóstoles fueron objeto de una minuciosa trabajo de restauración que, a partir primero de reflectografías y radiografías, permitió constatar la existencia de una pintura subyacente en muy buen estado, y además no solo la pintura sino también los dorados, ¿no? Ellos nos han permitido recuperar dos pinturas excelentes, y sobre todo que nos permiten observar cómo era la manera de pintar de Starnina cuando llegó a España, cuando trabajó en Toledo, y es uno de los ejemplos de la capacidad que puede tener la restauración para podernos ayudar en el estudio de la cultura artística y de la evolución profesional de algunos maestros.